Gracias, Presidenta. Tiene ahí Onieva para proyectar si quieren, pero de todos modos le quería solamente, hoy temprano tuvimos reunión de la Comisión de Legislación y les quiero decir solamente los cuatro puntos y después si otras personas quieren ahondar, que se llegó a un consenso que beneficia muchísimo, yo creo, sobre todo con el diálogo que hubo entre gente que está de cerca siguiendo a las personas que son víctimas, a las mujeres que son víctimas de este flagelo de la violencia familiar o el tema de los feminicidios y también me refiero a senadores y a senadoras, abogados y abogadas y a los técnicos, es decir, viendo un poco la realidad de lo que pasa cuando una ley se está implementando. ¿Y cuál es el consenso? Está allí, creo que después pueden proyectar y podemos ir otra vez explicando artículo por artículo, pero el consenso que se llegó es, uno, que se incluya a la pareja sentimental, haya o no habido convivencia, y además a quien se hubiese negado a restablecer una relación de pareja, que es lo que la vez pasada hablamos en el sentido de que es por venganza prácticamente, porque justamente la mujer ya terminó, por fin pudo salir de ese círculo y resulta que ahí en ese momento, no estando ya en convivencia, al contrario, luego de una separación, muchas veces fruto de toda una cuestión previa de violencia, etcétera, etcétera, bueno, las estadísticas lo demuestran claramente. El tema del feminicidio, el 58% es cometido por la pareja y el 32% por la expareja, ¿verdad? Y ahí se pueden hacer muchas disquisiciones de lo que es la expareja, pero lo cierto es que esa situación, por lo menos la gente que participó y que conoce los casos que tenemos, en un porcentaje importante, la expareja es justamente la que en algunos casos, por venganza, por una cuestión de relación de poder que se acaba, etcétera, etcétera, el 5% es por esposos. El 5% se da dentro de lo que es el matrimonio así como tal, es decir, el foco en la realidad debería estar dentro de lo que es la pareja, sea conviviente o no, y la expareja, que es el 32%, el 58% y el 32%, sin dejar de lado lo otro. Porque muchas veces, bueno, ya es una expareja, ya no se veían luego, no, resulta que esa otra persona, y no voy a entrar así en cuestiones anecdóticas, en el sentido de anécdotas, no de que sean pocas, en el sentido de anécdotas, resulta que la expareja, cuando la mujer no quiere volver, está ahí acechando, hostigando desde mensajes, desde esto que aquello, cuando ya se terminó el vínculo y terminamos con agresiones al principio o directamente ya con un homicidio. Se define con claridad lo que se entiende por ámbito familiar, es decir, al modificar esta ley se trae nuevamente la modificación del ámbito familiar que ya está en la ley madre 5.777, pero es importante siempre tenerlo en una ley para que no haya toda una cuestión. Y lo otro es, se precisan los agravantes cuando se da en presencia de niños y niñas. Y también acá, cuando se da en contra de niños, adultos mayores o personas con discapacidad con quienes se conviva pero no existe vínculo. Si existe vínculo, pues ya están comprendidos entre los parientes que cité antes, ¿verdad? El caso de niños, niñas, suegra, la madre, etcétera. Pero muchas veces en esa agresión que supone, todos sabemos que pocas veces se da, o sea, no importa cuántas veces se da, pero muchas veces se da entre la persona, entre el hombre y la mujer, pero otras veces se da también en presencia de, ¿cómo se llama?, de personas de terceras personas, donde no existe vínculo, pero que viven en la casa, ya sean empleadas, etcétera, etcétera, están ahí, son fruto de la violencia, ya sea psicológica, física, y al final también terminan, todos hemos visto cómo ha pasado, ¿verdad? Incluso personas que están ahí, conviven ahí, pero no existe el vínculo. ¿Cuántas personas viven en inquilinato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conviven dentro de 3 o 4 piezas, no existe un vínculo, pero también son objetos de agresión.
Es decir, ahí entran niños, adultos mayores o personas con discapacidad con quienes conviva, pero no existe vínculo, porque tenemos ya esos casos, ¿verdad? Y al final nadie se quiere meter. Al final el que está viviendo en la casa, cuando empieza la agresión, termina saliendo, obviamente, de allí, ¿verdad? En el momento de la agresión o cuando inicia toda una cuestión de hostigamiento, pero esa persona también fue víctima o podía tal vez ayudar o colaborar, aunque esa no es su función, a tratar de evitar una violencia mayor, aunque sea con la denuncia. Mucha gente, y aparte del problema que supone estar viviendo en un hogar con violencia y luego tener que salir de ese lugar, reitero, no siendo pariente, porque lo otro ya está, o sea, cuando ya existe vínculo, incluso lo que supone para ese tipo de personas que tienen que estar buscando un lugar porque resulta que donde han vivido toda la vida, donde tienen su pertenencia, donde tienen todo, existe un ambiente de violencia que incluso ellos son expulsados y se quedan así como en la nada porque no existe un vínculo. Y lo otro, que se mantiene el máximo de 6 años, o sea, el crimen, con los agravantes establecidos, ya está establecido en el inciso 2, pudiendo elevarse a 8 años. Así que esos son los 4 puntos así más clarificados y se hizo un reordenamiento ahí en el proyecto que creo que no sé si van a exponer, si hace falta, de todos modos tenemos, está luego ahí, ¿verdad? Está bien y no sé si otros más van a exponer, pero ahí está claro y ese fue el consenso que llegamos hoy temprano, o sea, hace un rato en la comisión de legislación, presidenta. Muchas gracias.